Buenas tardes para todas y para todos. Estamos dando unos minuticos para que se conecten las personas. Sabemos que hoy es un día un poquito congestionado en el transporte, en el tráfico. Sabemos que más tarde tenemos una competencia dura frente al partido de la selección, pero vamos a darle unos 2 minuticos más para que se vayan conectando las personas y poder iniciar y asimismo poder disfrutarnos el espacio para luego poder seguir con nuestras actividades, ¿vale? Bueno, vamos a dar inicio a nuestro Zoom el día de hoy. Le damos la bienvenida a todos nuestros pacientes, a las personas participantes de otras asociaciones. Tenemos hoy un tema que nos convoca, que sabemos que es de interés para muchos de ustedes, muchos de nosotros, y es el tema del bullying. Para ello, tenemos hoy desde Acopela una invitada muy especial, que es Natalia Echeverry Duarte, una psicóloga eh, que lleva más de 20 años de experiencia en atención en psicología, en proyectos de investigación, en espacios de contexto social, comunitario, en espacios educativos, con varios grupos poblacionales. Vamos a darle la bienvenida. No sé si ya Natalia esté lista para que podamos ir iniciando. Y mientras ella se va conectando, va prendiendo su cámara, les recordamos que el chat está abierto para que puedan dejar sus opiniones, sus comentarios, preguntas que tengan, las puedan ir dejando allí. Vamos a tener un equipo que va a estar pendiente de recogerlas para poder leerlas al final o si tienen preguntas, saben que pueden también levantar la mano y al final de nuestra conferencia vamos a tener un espacio en el que podamos conversar con nuestra invitada de hoy y en el que podamos hacer las preguntas. Siendo así, l- le damos la bienvenida a Natalia. Listo, aquí estoy. Bueno, muchas gracias, Juliana, por la presentación. Bueno, sí, pues digamos que el tema, estoy contenta de poder compartir este espacio con ustedes em, para que conversemos un poco sobre este tema que pues aqueja a un montón de personas a nivel mundial, frente al cual también se está trabajando pues desde hace muchísimos años, pero es es algo que responde como a muchos factores eh, que intervienen en este tema del bullying. Entonces me parece importante que nosotros aquí lo estemos abordando para ver desde nuestra perspectiva, desde la perspectiva de, digamos, de los estudiantes y sus familiares, cuáles pueden ser como las mejores maneras de abordar, como para mejorar la calidad de vida, para mejorar como la sensación a veces de impotencia que tiene uno al respecto. Entonces, bueno, voy a compartir aquí pantalla.
Bueno, quiero, quiero ver cómo checar esto. Listo. Entonces, bueno, vamos a empezar entendiendo cómo de qué se trata el bullying, ¿sí? Me parece importante hacer énfasis en este título, Rompiendo Silencios, porque frente al bullying y frente al maltrato o a los distintos tipos de violencia, eh, una actitud que, digamos que prospera es el silencio, es el miedo, es esa sensación como de indefensión, de sentirme indefenso frente a una situación que creo que no puedo controlar. Y es importante empezar a romper ese silencio y empezar a concientizarnos de que es posible que nosotros hagamos la diferencia y empecemos a construir esa diferencia, no solo por nosotros, no solo por ustedes, ¿sí? Por los que lastimosamente lo hayan vivido o lo estén viviendo, sino por todas las personas que vienen detrás de ustedes, ¿sí? Este es un camino va abriendo brecha para todos los que vienen detrás. Por eso es importante también. Eh, espérame que no. Bueno, la ley 1620 del gobierno colombiano nos dice que el bullying es toda conducta negativa, intencional, metódica, sistemática, de agresión, intimidación, humillación, ridiculización, difamación, aislamiento, amenaza, incitación a la violencia o cualquier forma de maltrato psicológico, verbal, físico o por medios electrónicos contra un niño, una niña, un adolescente por parte de uno o varios estudiantes, ¿sí? Y es una forma, digamos, de violencia que se presenta no de manera aislada, sino de manera reiterada por un periodo de tiempo. También el bullying puede ocurrir de parte de docentes contra estudiantes o de parte de estudiantes contra docentes. Aquí quiero abrir un paréntesis y aclarar. Ay, ¿Está todo bien? ¿Estaban diciendo algo? creo que a alguien se le quedó el micrófono abierto, pero tranquila. Ah, ok, listo. Aquí quiero abrir un paréntesis para hablar sobre conflicto y bullying, o sobre conflicto, porque el conflicto no necesariamente es bullying y el conflicto no necesariamente lleva al bullying. ¿Por qué lo menciono? Porque es natural y es muy común que en las relaciones humanas haya conflictos, ¿sí? El conflicto no es negativo en sí mismo. Eh, Hay un filósofo, creo que es Thomas Hobbes, que decía que el conflicto es el motor del desarrollo, ¿sí? Porque a partir ¿qué es el conflicto? Es cuando, digamos, dos diferencias se encuentran, dos diferencias de opiniones, de perspectivas de vida, dos diferencias de intereses, ¿sí? Cuando se encuentran dos diferencias, ¿sí? Dos personas que piensan diferente, que ven la vida de una manera diferente, puede que se genere un conflicto, pero esto no es necesariamente malo, ¿sí? De hecho, tiene todo de bueno si le damos paso a que sea constructivo, ¿sí? Las diferencias son constructivas. Justamente aquí estamos hablando de que se presenta un bullying por diferencias, ¿sí? Entonces, las diferencias no necesariamente tienen que ser negativas. Depende de nosotros que demos ese giro y hagamos de la diferencia algo constructivo, algo que nutre, algo que alimente una relación, que la fortalece, ¿sí? Entonces, cuando haya un conflicto, no le huyan al conflicto, sino que veanlo como una oportunidad. Creo que hay un micrófono abierto por ahí, sino que veanlo como una oportunidad para crecer, para aprender del otro, no para imponer una opinión, su punto de vista o para dejar que se las impongan,
sino para aprender de esa diferencia del otro, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? En el conflicto generalmente hay interés por resolver, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa con el bullying? En el bullying no hay interés por resolver, de hecho en el bullying, como lo vamos a ver acá, el bullying son conductas repetitivas, intencionales, ¿sí? Donde una persona quiere imponer su poder para lastimar a otro, ¿sí? Las causas del bullying, o sea, por qué una persona actúa de esa manera, da para otra Dígame. charla, ¿sí? Y causas hay múltiples, ¿no? Pero es sobre todo como de pronto, digamos, sí, se debe como a la formación, Bueno, como más un tema de porque el formación, wifi está esto. ambiente familiar, de ambiente donde crece esa persona, qué modelos tiene, qué límites tiene, qué parámetros qué principios tiene, qué valores se aplican en su entorno, tienen más que ver con eso, que otra cosa. Pero bueno, eso va para otra charla. Pero entonces el bullying son conductas repetitivas con una intención de lastimar a otro, imponiendo mi poder, ¿sí? Entonces acá vemos que, por ejemplo, se habla de daño físico a través del bullying, puede haber daño físico. Ahorita vamos a ver en detalle qué tipo de conductas se consideran violentas en bullying, daño psicológico y daño social. En el bullying hay actores, ¿sí? Hay principalmente tres, pues digamos, dos actores principales y los principales son la víctima, ¿sí? Y el agresor o el victimario. Y el testigo lo puse entre paréntesis porque a veces puede que haya testigos y puede que no. El testigo, si tiene un factor determinante, ya sea porque apoya al que ejerce bullying o apoya a la víctima o se abstiene de participar por temor, por evitarse problemas, ¿verdad? Pero digamos que sigue siendo un protagonista en caso de que esté. Entonces, ¿qué pasa con el bullying? Que hay conductas, vamos a ver, físicas. ¿Cuáles son esas conductas físicas que, pues, que evidentemente lastiman? Pueden ser puños, patadas. Esto lo estoy hablando porque entiendo que aquí hay personas, estudiantes, que pueden ser o están expuestas al bullying, pero también hay familiares y cuidadores para quienes de pronto a veces no es tan claro qué conducta se puede considerar como violenta o bullying y cuál no. Entonces, cuando, por ejemplo, estas conductas que ustedes ven aquí, que yo puse en lista, se dan de manera reiterada, ¿sí? Y, y con ninguna otra intención sino lastimar, pues hay que parar bolas, ¿sí? Como decimos aquí en Colombia, hay que poner cuidado. Entonces son puños, patadas, empujones, cachetadas, mordiscos, rasguños, entre otras. Hay conductas verbales, entonces, ok, no me tocó, no, nadie tocó al niño o a la niña o al adolescente, pero lo amenazó, sí, verbalmente lo amenazó, lo ofendió, se burló, lo humilló, le generó temor, ¿sí? O lo descalificó de alguna manera. Si eso pasa, si eso pasa una vez, se puede considerar un conflicto, igual hay que abordarlo, hay que tratarlo, pero no es bullying. Pero si ya pasa reiteradamente, pues ya eso es bullying. Conductas no verbales, eh, que es, digamos que lastimar con gestos. Ok, no me tocó, ¿sí? No me dijo ninguna palabra, pero se la pasa haciéndome tal gesto, se la pasa burlándose con imágenes o sí, haciendo cualquier tipo de comportamiento donde sea evidente que se está burlando, que me quiere humillar o
que me quiera descalificar o atemorizar, pues eso también. Conductas sociales. Las conductas sociales relacionadas con el bullying son las que buscan generar un daño en las relaciones, ¿sí? De la persona. Entonces, por ejemplo, aislar, ¿sí? Decir a un grupo de personas, mira, no te metas con él, o ojo que esta persona tal cosa, generar rumores acerca de la persona, aislarla, excluirla, ¿sí? Que constantemente, por ejemplo, formen grupos de trabajo para estudio y no, mira, tú no, ¿verdad? Si eso se da de forma reiterada, también puede considerarse bullying. Y hay una categoría que tiene que ver con las tecnologías de la información, ¿sí? O sea, con estos aparatos, con el computador, con el celular, eh, y que buscan a través digamos, de imágenes o palabras o videos que se emitan, pues a través de estos medios, intimidar o lastimar, ¿sí? Tengo que asomarme allá, que me vean la nariz. Eh, em, entonces está, por ejemplo, el celular, internet, los chats, el email, los videojuegos. Hoy en día muchos chicos y chicas juegan videojuegos y digamos, yo tengo hijos, mis hijos no tienen videojuegos, no, digamos que no entiendo, no conozco a fondo los videojuegos o cuáles hay en el mercado, pero entiendo que, por ejemplo, pueden adquirir perfiles de personas en el videojuegos y a través de estos perfiles, de estos personajes, pueden también ejercer tipos de violencia, ¿sí? Que es un videojuego, ojo, ¿sí? Ojo porque ahí puede pasar que un niño que no es capaz de expresar algo en vivo y en directo, frente a frente, lo haga a través de un videojuego, ¿sí? Entonces, también hay chats en los videojuegos a través de los cuales los niños pueden interactuar y los jóvenes. Entonces, creo que estas son alertas, ya lo vamos a ver, son alertas para digamos, para los padres y cuidadores de estar pendientes de si sus hijos o si las personas que cuidan tienen ya acceso a un celular o a un computador, a un mail, a un chat, a una red social, a Facebook, bueno, hoy en día existen tantas redes sociales, pero si tienen acceso a esto, hay que estar pendientes, hay que estar muy pendientes de con quién está comunicándose mi hijo, ¿sí? Con quién está teniendo relación. Porque, porque los niños y los jóvenes, digamos que son muchas veces ingenuos y las motivaciones que tienen los niños puede hacer que por tener ganas de acceder a algo, ¿sí? A algo material o inmaterial, pierdan de vista el riesgo que hay detrás de una conversación, ¿sí? Entonces, estamos nosotros, los adultos, los acudientes, los cuidadores, quienes tenemos que estar a cargo de eso, ¿sí? A cargo de regular eso hasta que ese niño ya crece, ya tiene un uso, digamos, un uso de razón, ya ha desarrollado un criterio. Nosotros como padres y cuidadores, es muy importante que conversemos con los niños, que conversemos con nuestros hijos, con las personas que cuidamos, porque a través de estas conversaciones los conocemos, ¿sí? Los conocemos. Conocemos cuáles son sus gustos, conocemos qué le pasó en el día, conocemos a qué dificultades se está enfrentando, cuáles son sus temores. Tantas cosas que digamos que uno descubre a través de las conversaciones y puede ser 5 minutos, 10 minutos al día, donde yo me sienta a conciencia con mi hijo o con esa persona que estoy acompañando y comparta un vaso de agua y le pregunte cómo te fue hoy, ¿sí? Eso es muy importante, generar esos espacios, porque ahí es que se teje la confianza de yo poder compartir que algo me está pasando, ¿sí? Entonces, bueno, acá también voy a mencionar esto porque me pidieron el favor de mencionarlo, pero no vamos a ahondar en esto. Estos son
así como el bullying, son otro tipo de, digamos, de riesgos a los que los niños y niñas y adolescentes están expuestos a través del manejo de las tecnologías de la información, ¿sí? De estas tecnologías que ya tenemos todos tan a la mano. Es un cuadro muy fácil, es un cuadro muy fácil. Yo la presentación se la dejo a Juliana, no sé si después la pueden compartir o algo. Eh, pero entonces está, por ejemplo, el grooming. El nombre es lo de menos. Lo que es importante es que entiendan que existen todos estos riesgos y esto es una alerta para adultos y para ustedes, jóvenes y niños también, ¿sí? No hay mejor manera de prevenir que estar informado, ¿sí? No hay mejor manera de prevenir que saber que tengo a quién acudir, ¿sí? Que por más de que un tema me genere pena, me genere temor, de pronto que diga, no, yo no voy a hablar de esto con mi mamá porque cómo, ¿sí? O me regaña, o de pronto no sabe, o de pronto es importante hablar de los temas, porque estoy segura que los papás y cuidadores estamos siempre dispuestos a informarnos, ¿sí? A estar ahí. Y si no sabemos algo, podemos decir, ok, no lo sé, pero vamos a investigar, ¿sí? Entonces, nunca, nunca dejen de contar con ellos, ¿sí? Nunca dejen de contar con las personas, con los adultos confiables que están en la asociación, en los colegios. A veces pueden ser docentes, a veces pueden ser eh, profesionales de la salud, el enfermero, el médico, la psicóloga o sí, pero siempre, siempre busquen, digamos que haya respuestas a las dudas a través de un adulto confiable, ¿sí? Porque información pueden encontrar muchísima. Gente que pueda dar su opinión, muchísimo. Pero nadie va a estar mejor intencionado, con mejores intenciones, que sus papás y las personas que los cuidan. Entonces, bueno, está el grooming, que es, ¿qué pasa con el grooming? Es un acoso en donde se solicita material sexual a un menor, ¿sí? ¿Qué es material sexual? Un video, una foto, ¿sí? ¿Es un delito? Sí, es un delito, ¿sí? ¿Involucra contenido sexual? Sí, involucra contenido sexual. ¿Involucra menores? Sí, involucra menores, ¿sí? El sexting son, por ejemplo, enviar fotos o videos producidos por uno mismo con contenido sexual, ¿sí? ¿Es un delito? Pues no, porque si yo a conciencia o voluntariamente envío una foto mía, envío un video mío, pues digamos que sé qué es lo que estoy haciendo, ¿sí? Entonces, si bien no es un delito, es una conducta de mucho riesgo para cualquier persona, ¿sí? Incluso para los adultos. Entonces es importante tener en cuenta esto porque a veces, y vuelvo y lo repito, las redes sociales nos hacen, y sobre todo a los niños y a las niñas y a los adolescentes, les hacen perder de vista los riesgos con tal de tener un, digamos, un beneficio de diversión, de placer a corto plazo. Entonces es muy importante que nosotros generemos esa conciencia en los niños y en los jóvenes de la importancia de cuidarse y de querer su cuerpo y de cuidar su cuerpo. Si uno no cuida su cuerpo, es muy difícil que uno lo haga respetar, ¿sí? Entonces es muy importante que concentremos como la intención en esto. Em, los niños, las niñas, los adolescentes, por naturaleza son curiosos, por naturaleza quieren agradar, todos queremos agradar, ¿sí? Todos queremos hacer parte de un grupo, ¿sí? En donde sea, en el colegio, afuera del colegio, ¿no? Y, y muchas veces, digamos que con ese interés de agradar, podemos llegar a hacer cosas por presión y cosas indebidas, cosas que nos pueden hacer daño. Entonces, si hay algo que nos va a poner en riesgo, yo los invito a pensarlo una, dos,
5 veces antes de hacerlo, ¿sí? Porque hay vida para rato, ¿sí? Hay momentos para rato. Y si uno de pronto se siente inseguro frente a algo, pare y piénselo, pare y pregunte, pare y converse, ¿sí? Bueno, seguimos aquí con el stalking. Entonces, ¿qué es el stalking? Es un acoso reiterado, intencionado hacia una persona, ¿sí? Entonces, no necesariamente involucra contenido sexual, pero es cuando alguien a través del correo está recibiendo correos de otra persona para molestar, para intimidar, para acosar, para generar presencia y presión, ¿sí? En últimas, para obtener algo a cambio, ¿sí? Y la sextorsión, ¿sí? O sextorsión es que a través de, digamos, de imágenes y videos de contenido sexual, que, que espero que cada vez sean menos las personas que, o los niños y niñas y jóvenes que quieran compartir eh, este tipo de contenido con otros, pero es cuando a través o sea, una vez yo comparto una foto, un video, eso ya se sale de las manos, se sale de mi poder de control, ¿sí? Dice, no, pero yo lo borro, no, pero la persona lo borra, me dijo que lo iba a borrar, o lo que sea, ¿sí? No, no se confíen, ¿sí? El sextorsión, pues existe, o sea, se inventaron ya el término porque existe a nivel mundial este riesgo de, y lo hemos visto de pronto en noticias y eso a nivel mundial también, donde extorsionan personas para no compartir contenido sexual, ¿sí? Compartido por ellas mismas, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a seguir. Ahora, Esto por culpa de Fernet. Una ahora, reunión igual, Hanoi, eh, para que me meten en eso. ¿qué pasa con el bullying? El bullying tiene efectos, ¿sí? Digamos que el nivel el nivel en el que una persona soporta una burla, un rechazo, una determinada actitud, pues depende de cada persona, ¿sí? Todos tenemos distintos tipos de tolerancia. No te digo la lista. em, y el bullying tiene, digamos que distintos niveles, distintos tipos de consecuencias, ¿sí? A corto y largo plazo. Cuando una persona que es víctima de bullying o de acoso escolar, cuenta con, digamos que con un entorno que lo acoge, con un entorno que como que, que vive con él Y lo o que lo mismo, acompaña a vivir esta molestia, este malestar, ¿sí? Pues digamos que es mucho más probable que la persona lo supere y lo enfrente de una manera saludable y sana, ¿sí? Pero bueno, y aún digamos que contando con estas ayudas, muchas veces también se generan consecuencias, como lo podemos ver acá, que es ansiedad, baja autoestima, ¿sí? Tristeza, a veces depresión. Hay que aclarar, la tristeza no siempre es depresión, ¿sí? Em, Desánimo, decaimiento, estrés, deseos de no ir a clase, deterioro en el rendimiento, más problemas de salud de lo normal. En casos críticos puede llegar a tener la persona ganas de hacerse daño, ¿no? O sea, para soportar como un dolor externo, pues me hago daño con tal de poder hacer ese dolor más llevadero. Claro, eso no es saludable, hay que estar pilas con eso. Y una sensación de desamparo. Digamos que esto se puede presentar una o varias de estas, ¿sí? No siempre se presentan estos efectos, digamos, estas consecuencias, pero no hay nada que nos aclare mejor el panorama que el compartir con estas personas, ¿sí?
con los niños, con las niñas y los adolescentes. Cuando compartimos con ellos, los conocemos y sabemos si una persona maneja un nivel de ansiedad que le es natural o un nivel de actividad que le es natural o si hay cambios, ¿sí? Si hay cambios en su alimentación, si hay cambios en su rutina del sueño, ¿sí? Y digamos que esos cambios, pues junto con una conversación, pueden ser como aclaradores sobre el panorama del bullying. ¿Cómo detectar el bullying? Reitero mucho y lo voy a seguir haciendo, que es a través de la observación, observando, ¿sí? Observando la actitud de nuestros niños, el lenguaje, cómo se comporta, cómo llega del colegio, con qué ganas se levanta para ir al colegio, si antes le gustaba hacer tareas y ahora no, ¿sí? Digamos que, claro, uno de estos síntomas, por decirlo así, no necesariamente es indicador pues de que haya bullying, pero digamos que si ya ha habido antecedentes y si pasa esto y además conversando me dice que se siente un poco mal o si ya de pronto conversé con algunos profesores y me han dado algunos indicios, pues ya es hora de empezar a armar un rompecabezas y querer indagar más allá, ¿no? Preguntar. Entonces, observar qué, por ejemplo, a veces los niños conversan, los adolescentes a veces conversan, a veces no. Es natural que a veces no tenga ganas de conversar, ¿no? Porque además, digamos que en el proceso como de los niños, o sea, cuando son niños se identifican mucho con el entorno familiar, con su papá, su mamá o los cuidadores, ¿sí? Con quien esté viviendo y quien esté a cargo de ellos. Pero en ese proceso de empezar a pertenecer y a querer pertenecer a grupos sociales, a grupos de amigos, empiezan naturalmente, a uno le duele que no quieran hablar con uno, que no quieran, sí, de pronto compartir tanto con uno, pero es un proceso natural en el que el niño empieza a dejar de identificarse tanto con sus figuras familiares o paterna, materna o cuidadores y empieza a identificarse más con compañeros o pares en el colegio. Entonces es natural que no conversen tanto a veces. Sin embargo, hay que intentar como promover un ambiente de confianza en el que el niño esté tranquilo de comentar las cosas, ¿sí? Pero digamos que si la conversación no se da, o así se dé, uno también debe estar atento a observar estas cosas. Por ejemplo, que el niño regrese del colegio con ropa, libros o con pertenencias dañadas, ¿sí? Entonces, ay, ¿qué pasó? ¿Sí? ¿Se te cayó? O sea, conversar con ellos. Si presenta, por ejemplo, heridas, morados, sí, como marcas en el cuerpo que son como inexplicables o que no las tenía al salir de pronto de casa. Que no tenga amigos o que tenga pocos amigos, ¿sí? A ver, puede ser una persona de pocos amigos y está bien, ¿sí? Pero si es una persona que de pronto, aunque quiera, se le dificulta, pues hay que indagar más allá. Si tiene de pronto preocupación por ir al colegio o busca excusas para quedarse en casa como más de lo normal, ¿sí? Digamos que es natural que los niños, cuando están bien chiquitos, mientras se empiezan a adaptar a ese entorno de colegio, pues no quieran ir al colegio, ¿sí? Pero ya cuando se supone que han pasado como un proceso de adaptación, donde están más grandes, sí, ya más preadolescentes o adolescentes y esto, y de pronto uno ve como estas actitudes de resistencia de ir al colegio, como que hoy no quiero ir, pero mañana tampoco, pero ya llevo 3 días y no quiero ir, pues ahí algo está pasando, ¿sí? No necesariamente bullying, puede que sí, pero algo está pasando, ¿sí? Em, Cuando la persona evita ciertas situaciones, ciertos lugares, ciertas personas, también siempre hay que indagar por qué. Cuando pierde motivación, por ejemplo, que ha asistido, qué sé yo,
a sus clases de fútbol normal y no quiere volver, o actividades que realizaba y no las quiere hacer, o que le gusta mucho la lectura y ya no quiere leer, ¿sí? Como esos cambios repentinos en unos hábitos o en unas actividades que lleve de manera rutinaria son alerta, ¿sí? No quiere decir que ya sea, pero es una alerta. Si de pronto tiene dolores de cabeza, de estómago a cada rato, como síntomas vagos, como no, es que sí me siento mal, pero ¿qué tienes? No sé. Sí, es como dolor de estómago y a los 10 minutos, no, ahora es la cabeza, no me duele el dedo, sí. Cuando se siente este malestar, pues también hay que parar bolas. Cuando visita de pronto frecuentemente la enfermería del colegio con la intención de volver a casa, ¿sí? Eh, Cuando hay tristeza o llanto frecuente, algo pasa, ¿no? O cuando se le ve más silencioso, más sensible o más irritable. Eh, Preguntar y conversar, ¿sí? Mm, por ejemplo, preguntas, una vez, ¿de qué hablo? ¿Qué le pregunto? Pues aquí hay algunas ideas de preguntas que pueden como suscitar conversaciones, ¿sí? Con los niños y digamos que con los jóvenes también facilita un montón que yo empiece a contar qué hice yo, cómo me fue hoy, ¿sí? Como que no suena interrogatorio, porque muchas veces los niños y los jóvenes le huyen a eso, todos le huimos a eso, como bueno, pero cuéntame qué almorzaste hoy, y por qué no, y con quién jugaste, y a qué hora saliste y con quién te viste. Sí, entonces como que el niño se siente bombardeado con un montón de preguntas y eso puede hacer pues que no quiera hablar, que le dé pereza hablar, pero uno puede de pronto iniciar la conversación contando cómo fue mi día, ¿sí? Para que sienta más eso, más una conversación que un interrogatorio. Entonces, bueno, mira, hoy me pasó esto, eh, tuve este percance o me sentí mal por esto, hoy conversé con un amigo y me sentí triste por esto, ¿verdad? Como empezar a naturalizar esas cosas cotidianas y poderlas conversar. Pero las preguntas pueden ser, por ejemplo, ¿qué hiciste hoy en el recreo? En el almuerzo, ¿con quién estuviste? ¿Jugaste con otros niños o jugaste solo? Cuéntame por qué, querías estar solo o qué fue lo que pasó. Em, También de pronto un día preguntar, oye, ¿hay alguien de tu clase que no te caiga bien? ¿Hay alguien de tu clase que no te guste? Cuéntame por qué, qué pasó ahí o sí. Preguntar directamente, ¿te han molestado por algún motivo? ¿No? ¿Lo han hecho por tu situación, por tu condición? Sí, no, y ya uno ahí también tiene información. ¿Te han molestado porque no te gusta hacer las cosas que otros niños hacen? ¿No? ¿Hace cuánto tiempo está pasando eso? Eso es importante. ¿Alguna vez le has comentado esto que ha pasado a algún profesor, a algún adulto? ¿Se lo has contado a alguien? ¿Qué ha pasado? ¿No? Son algunas de las preguntas que pueden suscitar conversaciones y que ya nos permitan como tener más información al respecto. Bueno, ¿qué puede hacer uno? ¿Qué se puede hacer frente al bullying? Entonces, hay acciones que se pueden y se deben hacer a nivel institucional, ¿sí? O sea, a nivel digamos, del gobierno, a nivel de colegios, ¿sí? Y hay acciones y cosas que puede hacer uno a nivel personal y familiar. Entonces, vamos a ver. Hay una ruta, ¿sí? El gobierno nacional tiene acá. Aquí lo puse, no, digamos, hay un decreto que es el 1965 de 2013, en el que se habla específicamente del bullying y de otros tipos de violencias, ¿sí? En el entorno escolar. Entonces, no lo puse aquí, ustedes pueden buscar en internet tal decreto y sale toda la información, ¿sí?
Pero quiero que entiendan que en ese decreto está el paso a paso que le indica a los colegios, a todos los colegios de Colombia, qué debe contener su reglamento de convivencia para afrontar el bullying, ¿sí? Entonces, esto también no es porque ustedes se tengan que hacer cargo de eso claramente, sino es para que tengan la información y sepan que pueden exigir en el colegio esto, ¿sí? Exigir que tengan un protocolo de atención en caso de bullying, ¿sí? Ahorita vamos a ver más o menos qué debe tener ese protocolo. Pero digamos que uno, ¿qué debe hacer? Ustedes estudiantes, ustedes padres, ustedes cuidadores, ¿qué deben hacer? Una vez hay bullying, hay que identificar inmediatamente un adulto de confianza para contarle, ¿sí? Y ese adulto lo que tiene que hacer, activar ese protocolo, ¿sí? Porque yo les digo algo, hay una parte del bullying, digamos, ¿sí? Hay responsabilidad en varias partes. Entonces hay una responsabilidad institucional y también hay una responsabilidad en nosotros, no del bullying, ¿no? Porque nadie debería sufrir bullying, nadie debería ser lastimado de ninguna manera, por ningún motivo, ¿sí? Por ningún motivo. Entonces, yo no soy responsable del bullying ¿sí? Yo no soy responsable de lo que hacen los otros. Yo no es que yo lo motivé, no, ¿sí? Yo no soy responsable de que ejerzan bullying hacia mí o violencia hacia mí, pero sí soy responsable de mirar cómo respondo yo hacia eso, ¿sí? Entonces, uno puede responder callándose o uno puede responder hablando, ¿sí? Ahora, hay maneras de, digamos, de hacerlo de, de tal manera que uno no se vea doblemente expuesto, ¿no? Por poner el caso en conocimiento. Pero es responsabilidad de uno, y ya lo dije al principio, no solo por ustedes, sino por todos esos niños y niñas que vienen detrás, que también se van a ver expuestos por cualquier motivo a sufrir bullying. ¿Mm? Entonces hay una ruta de atención que hay que activar hablando con un adulto de confianza en el colegio, busquen al que sea, al profesor, eh, al de enfermería, al rector, al que ustedes, a la señorita de administración, al que sea que ustedes puedan acudir para que active inmediatamente la ruta del protocolo de atención, ¿sí? ¿Qué debe pasar paralelamente o inmediatamente avisarle a los padres y cuidadores, ¿sí? Para que ellos, digamos que en conjunto, verifiquen y confirmen que el protocolo se activó, ¿sí? Esto es, digamos, en términos prácticos, una vez pasa el bullying, ¿sí? Em, bueno, esto de acá es la ruta que propone el ICBF, ¿sí? En caso de, digamos, de bullying. Si ustedes, por ejemplo, acuden al colegio y no hay una ruta, no hay un protocolo, no se ha logrado mayor respuesta, pueden acudir a la Policía de Infancia y Adolescencia, pueden acudir al ICBF, ¿sí? O sea, pueden acudir ya a instancias, digamos, gubernamentales como para generar como la alerta debida. Este protocolo, más o menos para que ustedes vean en qué consiste, es que en caso, por ejemplo, el protocolo que tienen que tener los colegios, ¿sí? En su manual de, digamos, de convivencia, se llama Protocolo de Atención Integral de Convivencia Escolar. Entonces, en caso de daño, de que se lastime el cuerpo o la salud de una persona, ¿sí? ¿Qué hay que hacer? Uno, garantizar la atención inmediata, física y mental de las personas involucradas o afectadas, ¿sí? Y remitir si hay necesidad de remitir, ¿sí? Adoptar medidas para proteger a los involucrados, ¿sí?
cuidando que no, pues que no se vuelvan a repetir como acciones en su contra, ¿sí? O sea, hay que proteger al que fue víctima de bullying. Y de esto se tiene que encargar, digamos, si ocurre en el colegio, pues el colegio. Hay que informar inmediatamente a madre, padre acudiente, ¿sí? A todos los, digamos, de las personas involucradas, tanto del quien ejerció el bullying como de quien fue víctima. De esto se tiene que encargar el colegio. Tiene que generar luego de esto espacios en que las partes involucradas puedan conversar de una manera segura, digamos que con la garantía de poder preservar sus derechos y conversar sobre lo ocurrido, ¿sí? Para saber cuál va a ser la acción que va a reparar, la acción de reparación, ¿sí? A la víctima y cuál va a ser como las medidas digamos, de responsabilidad de la persona que ejerció el bullying, ¿sí? O sea, ¿qué va a pasar con esta persona? ¿Cuáles van a ser las consecuencias? ¿Sí? El comité, este comité escolar, tiene que llevar el caso, hacer seguimiento y se tiene que dejar constancia de cada uno de los pasos, de cada una de las decisiones tomadas. Que se reportó a los papás, dejar constancia. Se reportó a los otros papás, dejar constancia. Que se remitió a tal profesional, todo tiene que quedar con constancia sí, escrita, ¿ok? Además, digamos, a nivel institucional, pues el colegio tiene que hacerse cargo de sus políticas y manuales de convivencia, ¿sí? Tiene que además promover en la comunidad educativa, entiéndase, administrativos, docentes, estudiantes, tiene que promover un ambiente escolar de colaboración, de empatía, de respeto, de solidaridad a través de actividades, a través de, digamos, de actividades dentro del mismo currículo o extracurriculares, ¿sí? Pero tiene que hacer esta acción de promoción de una convivencia respetuosa y saludable, ¿sí? Tiene también, digamos, como que, o puede, debería formar a sus docentes en el manejo de conflictos, porque generalmente son, y a los estudiantes también, obviamente, porque son estos quienes generalmente están como primeros testigos de de una situación de bullying, ¿sí? Entonces, si el docente está formado en manejo de conflictos, va a saber responder de una mejor manera ante estas situaciones y va a saber qué tipo de apoyo es mejor dar en X situación. Hay que, esto creo que debería ser como una materia de todos los colegios y es la educación emocional, o sea, tener yo la capacidad de desarrollar yo la capacidad de reconocer mis emociones, eh, cuando estoy frustrado, cuando estoy de mal genio, cuando estoy triste o cuando estoy decepcionado o cuando estoy alegre o cuando estoy eufórico o cuando estoy ilusionado. Sí, todo esto le ayuda a uno, pues digamos, a la persona que está sufriendo de bullying, por decirlo así, a enfrentar mejor estas emociones y a responder de una mejor manera. Y también es una educación emocional para quienes tienden a ser los victimarios, tienden a ejercer ese bullying, ¿sí? Porque a veces en medio de, digamos, de los modelos que recibe la gente, que reciben las personas, por cómo pasan las cosas en su hogar, en su primer contexto, en su primer núcleo, pues aprenden a no expresarse o a no, ni siquiera preguntarse qué es lo que están sintiendo si no saben que hay un malestar que no pueden expresar, ¿sí? Y a veces que yo contenga esa emoción un día, otro día, hace que explote algún día por algún lado contra alguien, ¿sí? Entonces es importante y esto creo que es de responsabilidad de todos
a nivel personal, o sea, de ustedes, padres, estudiantes, niñas, niños, adolescentes, empezar a reconocer las emociones, a darle cabida a las emociones y, y darles una validez, porque son fundamentales en la convivencia y digamos que en un desarrollo sano de nosotros, de todos como personas. Eh, bueno, el colegio también debe proponer espacios y promover espacios para hablar sobre lo que nos hace diferentes, ¿sí? Y naturalizarlo. Eh, yo en algún momento he hablado con algunos colegas y decíamos, es que ojalá llegue el día en el que ni siquiera, o sea, en el que la inclusión de, de personas con capacidades diversas, de personas con diferentes características, sea tan natural que ni siquiera tengamos que hablar de inclusión, ¿sí? Pero bueno, es un camino que empezó, digamos, a nivel de humanidad no hace mucho, que le falta mucho, mucho trecho pues por recorrer, pero que vamos y se han visto buenos resultados en contextos pues muy particulares. Em, y bueno, algo clave es promover la comunicación constante entre padres y colegio, o sea, entre familia y colegio. Entonces aquí, por ejemplo, padres, si los colegios de pronto se quedan cortos, si lo hacen maravilloso, o sea, si promueven estos espacios de reunión constante con ustedes, padres y cuidadores, maravilloso, porque no hay manera de uno mejor, estar mejor enterado de qué está pasando, ¿no? En la casa, en el colegio, que a través de esa comunicación constante, pero si no, pídanlos, pidan esos espacios, genérenlos, es importante, ¿sí? Yo sé que en medio de la rutina, en medio del trabajo, en medio de todas las cosas que hay que hacer, eh, a veces es difícil encontrar como, o sacar tiempo, sacar ánimo, sacar espacio para esos encuentros con el colegio, pero es importante hacerlo, ¿sí? Es importante para ver y para mostrar y demostrar el interés que existe en el bienestar conjunto de los estudiantes, ¿sí? Eh, bueno, y a nivel familiar y personal, eh, a mí me parece importante que, digamos que uno generalmente como que pone una vez, digamos en un caso de bullying, pone la atención como en, bueno, ok, ya pasó, qué va a pasar con la persona cómo se le va a reprender, cuáles van a ser las consecuencias, ¿sí? Pero creo y quiero en este momento como invitarlos a que miremos un poquito hacia adentro para ver cómo yo puedo, antes de hacer la diferencia, sentir la diferencia. Estos son como reflexiones a las que invito para ver si ahorita ya podemos de pronto conversar, si alguien quiere participar, eh, pero me parece importante que pensar qué significa, por ejemplo, la enfermedad para mí, qué significa la condición que tengo para mí, qué significa la condición que mi hijo tiene para mí, ¿sí? Porque muchas veces, o a veces lo que pasa es que no nos damos cuenta, pero entramos como en eh, digamos que queremos exigir respeto, queremos exigir cuidado, pero ¿cómo me estoy yo viendo a mí mismo? ¿Me veo con respeto? ¿Me veo con valor? ¿Me valoro por ser persona, independientemente de cómo sea? ¿Sí? Eh, ¿Me trato con cuidado? ¿Sí? ¿Me doy un lugar? Em,
Y me parece importante que, que más allá de una condición permanente o circunstancial o temporal, ¿quién hay detrás? ¿Sí? ¿Quién está en el fondo? Em, bueno, porque, digamos, abajo pongo algo y es que el significado que yo le doy a mi enfermedad, a mi realidad, a mi condición, va a determinar mis comportamientos, no solo frente a ella, sí, pero frente a la vida, frente a en mi casa, en mi colegio, en la calle, frente a mis estudios, ¿verdad? Em, quiero que pensemos en esto, no sé, ahorita me dicen qué opinan, qué les viene a la mente, qué quieren compartir, ¿sí? Creo que mi enfermedad o mi condición determina lo que puedo y no puedo hacer, ¿sí? Em, veo la enfermedad como una oportunidad para mostrar quién soy, ¿sí? Para mostrar qué otras capacidades tengo, qué otras cosas puedo hacer o qué puedo hacer diferente, ¿sí? ¿O es más una limitación? ¿Es una limitación real o es una creencia que yo he formado, ¿sí? De mi enfermedad como limitación, de mi condición como limitación. Eh, es un reto para mí, ¿sí? Es un reto que decido llevar con la cara en alto, con el ánimo, o es más bien una derrota, un punto débil, una dificultad, ¿sí? Que que me cuesta ver diferente. Y si se trata de, pues que soy especial porque soy diferente, pues todos somos diferentes, todos, todos, ¿sí? Em, aquí también pasa algo, es que uno digamos que se siente mal y hablo de distintos niveles de malestares por distintos motivos, ¿sí? Hay malestares que se ven o hay dificultades o hay condiciones que se ven, que son evidentes, ¿sí? Pero hay otros que no, ¿sí? Hay otras que no se ven y que generan tanta o más dificultades o limitaciones que una que probablemente sea evidente, ¿sí? Y uno a veces cuando está mal, o cuando se siente mal, o cuando se siente disminuido, uno tiende a idealizar eh, a los demás. Uno tiende a idealizar la vida de los demás y tiende a idealizar el bienestar y el malestar, ¿sí? A veces cuando uno le dan un diagnóstico, sea cual sea, ¿sí? De depresión, de, bueno, de lo que sea, eh, uno tiende a sentirse impotente, a decir, ok, yo ya con este diagnóstico quedo en manos de los doctores, quedo en manos de los profesionales que ojalá sepan tratar esto que yo ahora tengo, ¿sí? Y pareciera que uno quedara maniatado, pareciera que uno quedara sin posibilidades de uno hacer algo al respecto, ¿sí? Entonces, porque uno idealiza ese malestar, uno dice, ok, el malestar es como si me ubicara en una nube específica de la que no me puedo mover y de la que además soy dependiente de, digamos, de la participación de alguien más, ¿sí? Pero también uno idealiza el bienestar, ¿sí? Cuando uno está mal, uno dice, claro, es que él está bien, esta persona está mejor, esta persona lo que tiene, ¿no? Y, y todos
de alguna u otra manera tenemos nuestras luchas, ¿sí? Entonces, ni el que parece estar tan bien está tan bien, ni el que parece estar tan mal está tan mal, ¿sí? Pero depende uno cómo se vea a sí mismo, ¿sí? Em, y, y bueno, pues que yo creo que también frente a estas situaciones está bien hablar de lo malo, de lo incómodo, de lo que nos gusta, de lo que no nos gusta en la vida en general, para poder aceptarnos como humanos. Esa es la vida. A veces nos levantamos con gusto hacia nosotros mismos, a veces no, a veces descubrimos nuevas capacidades, a veces no tenemos ánimo de hacer algo diferente y está bien, ¿sí? Entonces, creo que, creo que podemos empezar también honrando esa realidad que, que, que nos, digamos que tenemos y honrándonos a nosotros mismos, eh, pues viendo también más lo bueno, más el vaso lleno que el vaso vacío. No sé, Juliana, si quieras, ya estamos, son las 6:10, no sé si quieras como de pronto, o si alguien quiera participar, eh, si alguien nos quiera contar algo, comentar algo. Sí, justamente creo que por ahí había visto manitas levantadas, no sé si hay preguntas. Este es el momento en el que podemos abrir los micrófonos. En el chat no hemos evidenciado preguntas, pero no sé si las están guardando, si quieran comentar, poner un ejemplo, hablar de alguna experiencia en particular. Entonces, este es el momento para abrir los micrófonos. No sé si doña Miredi tiene, creo que está Sí, levantando la señora, mano. buenas tardes. Buenas tardes. Me encantó el tema y yo tengo una anécdota que a mí se me quedó grabada para toda la vida, ¿sí? Eh, yo como persona en condición de discapacidad era la única niña en todo el colegio, pero te estoy hablando hace 50 y pico años atrás, 50 años atrás, ¿sí? Y a mí me ocurrió algo hermosísimo. Mis compañeros, todavía me comunico con con el mejor compañero que yo tuve en el colegio, sí, el bachillerato. Ujú. Claro, yo soy pequeñita, bajita y él es altísimo. Entonces, desde que yo llegué al colegio, sí, la directora fue y me presentó y les habló, sí, que me parece eso algo muy importante, ¿sí? La directora no, o sea, mi tía me llevó al colegio el primer día y habló con la directora y le explicó mi inconveniente, ¿no? Si una caída para mí era fatal y eso. Entonces, la misma directora, ella no delegó a la directora de cursos, sino ella misma fue y me presentó, ¿sí? Y no sé si será por lo que no soy de acá de Bogotá, fue una sensación también, ¿no? Entonces me presentó y les explicó a los compañeros el cuidado que me tenían que tener, ¿sí? Entonces se paró ese sardino altísimo, pues para mí era altísimo, ¿sí? Y ven, mamita, y me cogió de la manito y me sentó en un pupitre que está desocupado al frente. A mí toda la vida me gustó siempre al frente y me sentó ahí, ¿sí? Era la única niña que tenía permiso de si quería salir al recreo salía y si no, no, me quedaba en el salón. Cuando yo me quedaba en el salón, Enrique Zipagauta se llama él. Entonces él iba y jugaba un rato fútbol y no sé qué, y venía a la carrera y me echaba una miradita, ¿sí? Entonces yo me sentí como protegida por mis propios compañeros y era la única niña en un colegio, todavía existe, se llama Liceo Católico, queda en la 80. Hoy en día tiene, ¿cómo se llama eso que tiene colegio campestre en el norte y todo eso, sí? Un Ujú. colegio muy grande y ser yo la única niña y nunca sentí eso que hoy en día no atacan a los niños, las niñas, por X o Y razón, por cualquier cosa. Entonces
fue lo contrario, la experiencia mía fue muy linda, porque mis propios compañeros me protegían antes. Es lo contrario de hoy en día, que se reúnen a veces en grupo a atacar a uno solo, ¿no? Mire, Entonces, sí, señora. me alegra mucho, muchísimo escuchar eso y yo quisiera preguntarte que de pronto si hay algo que tú crees que tú hayas hecho o que haya dependido de ti para lograr, digamos, esa aceptación por parte de los estudiantes, si te sentías mal o te sentías bien o no te importaba o te importaba pero hacías, sí, de pronto tenías alguna manera de enfrentar esto. Yo pienso que mi forma de ser, ¿sí? O sea, es algo innato en mí. Soy muy afectiva. Entonces, siempre el gracias, por favor, con permiso. Todas esas bases que me dieron, yo siempre las he utilizado desde muy niña, ¿sí? Entonces, eso como que les llamaba la atención, les gustaba, ¿sí? Y que yo toda la vida he sido muy afectiva. Entonces, yo de pronto le decía, ¿me regalas un abrazo? Sí, que se me alborotaban los dolores y yo les decía a cualquiera, ¿no? El primer compañero que entrara al salón, ¿me puede regalar un abrazo? Y ellos me abrazaban, ¿sí? Entonces pienso que eso también ayudó a que hubiera esa química, ¿sí? Que Y a yo romper buscaba el el hielo, apoyo. ¿no? Sí, que yo buscaba el apoyo de ellos, ¿no? Y ellos, ah, al verme que yo no era una persona agresiva ni nada, pues como que me respondían de la misma forma como yo pedía ese cariño, esa ayuda, Ujú. sí. Ok, muchas gracias. Gracias a ustedes por esa charla tan hermosa.